Bueno, perdón por esa pequeña molestia a empezar la sesión. Ya, vamos a empezar con más tranquilidad y más silencio. Bueno, muchas gracias a todos y todas por conectarse al día de hoy. Soy Aurora Brossolt, trabajo con UNICEF. La semana pasada creo que estuvieron con mi colega Marina y esta semana, hoy, me da mucho gusto poder presentar esa sesión de 2 horas sobre técnicas de entrevistas con niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad. Soy psicóloga, soy especialista en salud mental y apoyo psicosocial. Quizás algunos de ustedes ya pudieron asistir a otra capacitación, taller que di en otros ámbitos. Y con no más introducción, pues ya, vamos a empezar. La idea de hoy, la meta, el objetivo de hoy, de esa sesión, es poder entender el pensamiento infantil y abandonar el razonamiento de los adultos que tenemos y poder colocarnos en los zapatos de los niños, niñas y adolescentes y en su tipo, entender el tipo de pensamiento infantil y adolescente. E intervenir con ellos desde ahí, desde el entendimiento, la empatía, para poder adaptar nuestra intervención y que puedan entender nuestras preguntas, pero también poder anticipar los miedos, los temores que pueden tener los niños y niñas en este tipo de situaciones que pueden ser de mucha angustia. Y sobre todo la idea general, si hay una idea que debemos como guardar durante esa sesión, va a ser nuestro hilo conductor, es recordarse que un niño o una niña no puede pensar o actuar como un adulto. No es que no quiere, no es que son como adultos pero pequeños o que piensan igual que un adulto pero menos. No, la diferencia es estructural. Es decir, que depende, está determinada por su etapa de desarrollo y no puede cambiar la forma que están razonando. Partiendo de esa idea general, vamos a ver 3 temas. Un tema, primero vamos a ver las características cognitivas e emocionales. Va a ser una parte como más teórica, justamente para entender este pensamiento y cómo pueden o no pueden manejar sus emociones. Luego vamos a ver un poco unas herramientas para dar apoyo emocional básico a niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver también la importancia de cuidarse a sí mismo, el autocuidado. Y vamos a terminar con unos tips, unas recomendaciones más prácticas sobre pues, cómo entrevistar a niños, a niñas y adolescentes en situación de migración. Cómo adaptar nuestra forma de entrevistar. Pero primero me gustaría hacer un pequeño ejercicio para ya despertarnos, para también que yo pueda saber cuáles son sus conocimientos, sus experiencias ya con niños, niñas y adolescentes. Y vamos a hacer este juego de mitos y realidades. Les voy a presentar unas frases y me van a decir en el chat si es, según ustedes, un mito o la verdad, la realidad. ¿Vale? Primera frase. Si un niño o una niña está quieta, es un niño o una niña sana. ¿Qué piensan? Mito, mito. Muy bien, ya vemos por mito, mito. Bueno, estamos aquí todos de acuerdo. Exacto, pues concuerdo con ustedes. Un niño sano, en general, hablamos de en general, porque claro que cada niño, cada niña es único, pues es un niño que es en general espontáneo, es ruidoso, es inquieto, es colorido, es emotivo, es impaciente, así es un niño. Y en general, un niño quieto, pues no llama la atención, ¿no? Al contrario, pues en la escuela en general es como una cualidad de ser muy quieto y de quedarse en su rincón y no llama la atención. Hay niños que sí así son de personalidad, pero también deberían llamarnos la atención, porque puede ser que hay algo que está pasando. Puede ser que es un niño que tenga muchos temores, mucho miedo. Puede ser que sea un niño que viva bajo violencia en el hogar. Puede haber muchas situaciones, pero lo que aquí quiero
resaltar es que no siempre un niño quieto es un niño sano. Y vemos que estamos todos de acuerdo. Muy bien. Segunda frase. Los niños, niñas, adolescentes pueden narrar los hechos vividos, su experiencia, lo que han vivido, según golpes de recuerdos y seguir su propio hilo subjetivo. Es decir, que no va a poder seguir un hilo objetivo. Va a recordar y va a narrar, va a presentar los hechos de manera confusa, de manera revuelta. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cómo un niño o niña puede narrar los hechos vividos? Imaginamos que nos está contando lo que pasó ayer en la escuela o una situación más compleja. Aquí vemos realidad. Ujú. La realidad para muchos sí pueden narrarlo. Ujú. Pero ¿de qué forma lo pueden narrar? Porque un adulto podría hacer una introducción, después contar todo lo que pasó de manera cronológica. ¿Un niño puede hacer eso o no? Hay que definir el objetivo. Ujú. Bueno, es realidad. O sea, esa frase es sí, es real. Un niño puede narrar lo que ha pasado. Bueno, dependiendo de su edad, pero sí, cuando ya tiene la adquisición del lenguaje, claro que puede narrar lo que ha pasado, pero no lo va a hacer como a nosotros nos gustaría hacer, de manera ordenada, de manera que podemos entender muy bien lo que pasó al principio y al final, sino que el niño puede empezar por el final de lo que pasó, o sea, según como está escrito, golpes de recuerdo, o sea, se recuerda primero de lo que pasa al final, y después regresa a lo que pasó al principio, y después está mezclando los personajes, o sea, sí lo puede narrar. No va a seguir un hilo objetivo, o sea, un hilo neutral, va a seguir su propio hilo, como él entendió la situación, de manera egocéntrica lo va a narrar, no va a narrar de manera que el adulto lo pueda entender. Él no va a buscar que el adulto pueda entender, nada más va a buscar poder explicar lo que vive. Claro que depende de la edad, eso sí lo vamos a ver en la sesión, depende mucho de la edad y ahora vamos a hacer muchas generalizaciones porque solo tenemos 2 horas, pero sí, depende de la edad, estoy de acuerdo. Muy bien. Es mejor esconder a un niño o una niña la muerte de un ser querido para que no sufra, sobre todo para los más pequeños o pequeñas. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No, no, no. No, bueno, ya. Qué bueno que estamos todos de acuerdo. No hay debate, estamos con la misma opinión. Sí, sería ocultar la realidad. Estamos de acuerdo, pero en la realidad, o sea, sí, no hay que esconder, o sea, estamos de acuerdo. Pero en la realidad yo escucho a muchos padres y madres que prefieren esconder la realidad y lo hacen según ellos para pues el interés, en el interés de sus hijos y sus hijas. No es porque quieren mentir, sino que piensan que sí, es mejor, que el niño no va a entender, que el niño no va a interpretar la realidad, que el niño es muy pequeño y que entonces pues hay que dejarlo afuera, ¿no? Aparte de esa noticia y que no queremos, y además a veces nos sentimos muy incómodos, no sabemos cómo explicarlo porque no hay palabras fáciles para comentar sobre la muerte, ¿no? O sea, es un tema en la sociedad tabú, doloroso, complicado. Entonces preferimos ya dejar a los niños de un lado y pensar que no van a entender. Pero sí, es muy, muy importante que los niños pues sepan la realidad. ¿Por qué? Porque un niño pues puede con la realidad, él puede, claro que con un lenguaje sencillo, adaptado a su edad, pero tiene una capacidad para entender. Y no podemos disimular esa realidad, porque los niños y niñas son pequeñas esponjas que observan muchísimo, que absorban muchísimo. Entonces, aunque no entiende del todo, va a captar unas
pláticas, unas palabras, va a captar las emociones también de su familia, que va a ver que están muy tristes, y puede ser que le afecta más, porque va a sacar sus propias conclusiones. Va tal vez a hacerse su propia versión de la realidad y va a ser una versión equivocada de las cosas. Entonces, es mejor con un lenguaje muy sencillo poder explicarle lo que está pasando. Aquí nos dice que no hay que decirle que se fue al cielo o que está durmiendo dormida. Exacto. Porque a veces también queremos explicar, pero con una fantasía o pensando que el niño pues no le va a afectar si le estamos diciendo que el abuelito está durmiendo. Pero imagínense, si el abuelito está durmiendo significa que se va a despertar. ¿Y qué va a esperar el niño? Pues que se despierte, ¿no? O explicamos que se fue. Entonces, ¿cuándo va a regresar? Entonces hay que pensar mucho en las consecuencias de nuestras palabras en los niños y niñas, porque en su cabeza, en su razonamiento, que es muy concreto, pues si está durmiendo significa que se va a despertar. O sea, que no solo es, pues está durmiendo y ya, sino que va a estar pensando y sacando sus propias conclusiones y va a interpretar. Entonces, no interpreta la realidad como nosotros, pero sí la interpreta. Entonces, siempre hay que ser claro. Claro que, bueno, hay que buscar palabras muy sencillas. Y también hay que saber que un niño o una niña antes de los 5 años, hay tres componentes de la muerte que no va a entender. Antes de los 5 años no va a entender que es irreversible, no va a entender que es definitivo, o sea, y no va a entender tampoco que es permanente. Eso es un concepto que todavía hasta los 5 años no puede entender. Entonces, antes de esa edad, pues no va a llorar por un duelo, o no va a entender que ya el abuelito o la abuelita no va a regresar. O sea, va a ser muy confuso para él, pero a pesar de eso hay que explicarle. Sobre todo hay que explicar por qué papá y mamá, por qué la gente está llorando, por qué así es el ambiente en el hogar. Es muy importante. Y por eso también el niño puede preguntar siempre dónde está, cuándo va a regresar, y es importante contestar a sus preguntas. Muy bien. Y cada uno encontrará las palabras. Yo no tengo una receta mágica o unas palabras ya que hay que decir a todos los niños y niñas. Depende de la relación, de la edad, del nivel de lenguaje del niño o la niña. Pero sí, explicar que pues el abuelito se enfermó, que o sea, depende mucho de la situación. Claro que del contexto de la muerte. Si fue una muerte eh, como repentina o no, entonces sí. Pero sí tomar el tiempo de explicarlo a los niños y niñas y buscar las palabras antes, preparar ese diálogo. Si un niño o una niña está triste o enojado, hay que distraerlo para que se le pase. Entonces, si vemos a un niño o una niña triste, angustiado, enojado, con esas emociones que pueden ser fuertes, la solución es distraerlo para que se le pase. ¿Qué opinan? Mito, mito, mito. Ujú. ¿Alguien más tiene una opinión? También en el chat, si quieren explicar por qué es mito, en una pequeña explicación de por qué sería mito. Ujú. Tiene derecho a expresar lo que siente. Ujú. Hay que invitarlo a expresar su modo que se siente, se usa como manejo conductual para situaciones más. Mito tiene derecho a ser mate. Muy bien, bueno, veo que tengo aquí participantes con bastante conocimiento ya sobre los niños, niñas y el manejo de sus emociones. Súper, bueno, pues concuerdo con todos. No está mal enojarse, es cierto. Siempre yo digo que es válido, totalmente válido, tener esas emociones, todas las emociones. O sea, tenemos derechos a sentir lo que sea, ¿no? Lo que no es válido es a ciertas maneras de expresar esas emociones. No es válido, no podemos expresar nuestro enojo con golpes o con romper no sé, un plato. Entonces es la diferencia que hay que siempre explicar a los niños y niñas. Puedes sentir enojo,
puedes sentir tristeza, puedes sentir hasta rabia, sí, pero vamos a enseñarte cómo expresar esa rabia, cómo no lastimarte a ti mismo o lastimar a los demás. Entonces, los niños y niñas a lo largo de su infancia, adolescencia y a veces hasta la edad de adultos, están aprendiendo a expresar y manejar sus emociones. Hasta a veces hay adultos que todavía no saben cómo manejar y expresar sus emociones de manera adaptada, ¿no? Entonces, nuestro rol como padre, madre, como tutor, como personas que están trabajando con ellos, es hacer que se sienten seguros, protegidos y que se sienten apoyados para expresar sus emociones. Y también les vamos a guiar, les vamos a enseñar cómo hacerlo, porque ellos no tienen ninguna herramienta para poder expresarlos. Entonces, la emoción pasa por el cuerpo, por sensaciones físicas, pueden sentir de repente que su corazón palpita, pueden sentir de repente que se les están sudando mucho en las manos o que tienen muchas ganas de llorar y no entienden por qué de repente esas emociones les invaden. Entonces, nuestro rol como adulto es justamente poder aceptar esas emociones, acogerlos y comentar, comprendemos, entendemos que ahora están sintiendo tristeza y poner palabra, nombrar esas emociones. Sobre todo, aquí en este ejemplo estamos diciendo distraerlo para que se le pase. Eso significa que vamos a despreciar sus emociones, que no tiene el derecho de sentir eso o que no nos importa. No nos importa que está sintiendo tristeza, ya vamos a jugar. No, el niño tiene el derecho a validar, como lo dice Mónica en el chat. Tenemos que validar sus emociones. Muy bien, bueno, pues me da mucho gusto ver que estamos en la misma página con ese tema de las emociones. Última, mostrarse hostiles y rechazar la ayuda es una muestra clara que no la necesitan. Es bastante sencillo. Ya sé que nos van a contestar. Mito, mito. Pues sí. Puede ser el mismo estrés de manejar, cómo manejarla. Súper, pues sí. Bueno, estamos de acuerdo. Exacto. Puede ser que es una forma de decir que ahora no pueden recibir la ayuda, ahora no se sienten capaces de recibir la ayuda o de platicar. Y nuestro rol en este caso es dejar nuestra puerta abierta y decirlo, mira, entiendo que ahora no quieres, no necesitas, no puedes, está bien. Estar ahí en mi oficina, estar ahí y mi puerta está abierta para ti. Cuando tú decidas, cuando tú quieras, puedes venir a buscar esa ayuda o podemos platicar. Yo estoy aquí para ti. Sobre todo en los casos de los adolescentes funciona muy bien, porque le damos el control sobre cuándo. No es que nosotros decidamos, sino que ellos van a decidir cuándo. Y la técnica de la puerta abierta creo que sí puede funcionar para ofrecer ayuda a los adolescentes. Muy bien. Otra persona dice que probablemente sea su manera de pedir la ayuda. Es cierto que hay que también leer entre las palabras, ¿no? Leer en los hechos, en los comportamientos. O no saben cómo solicitarla. Entonces también podemos nosotros volver a reiterar nuestra oferta de ayuda en otro momento. Súper. Bueno, ya terminamos con esa pequeña introducción y ya vamos a pasar al primer tema de las características y capacidades cognitivas de la infancia. Les enseño un pequeño video, me parece que sí hay sonido, y después lo platicamos. So I'm going to make 2 rows of quarters. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or are they the same? The same. The same? Okay, now watch. Now, does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or are they the same? That one has more quarters. That one has more quarters? Yeah. Why does that one have more quarters? Because it's stretched out. Because it's stretched out? Yes. Okay, so how many are in this row? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, how many are in this row? 1, 2, 3, 4, 5. So,
Are there more in this row, or are they the same? The same. The same? Yeah. Okay. Okay, so we have 2 sticks. Is this stick longer? Is this stick longer, or are they the same? The same. The same? What about now? Is this stick longer? Is this stick longer, or are they the same? That stick is longer. The stick is longer? Yeah. Can you tell me why? Because you moved it over. So now it's longer. Yeah. Okay, tell me. I'm gonna pour blue water into each of these cups, and you're gonna have to tell me when they have the same amount, okay? Okay, tell me when this one is the same. The same. The same? Those 2 are the same now? Yeah. Okay. They're the same? Good? The white is the same. Huh? Good. Okay, now watch this. We're going to take the blue water from this glass, and we're going to pour it into this glass. Now, does this glass have more water? Does this glass have more water, or are they the same? Has more water. This one has more water? Yeah. Can you tell me why? Because that one's higher than that one. That one's higher than that one. Right. Can you? Bueno, aquí están varios ejemplos. Aquí voy a detener para el video porque ya está claro la manera de pensar del niño. Me pueden comentar en el chat o alguien quiere tomar la palabra. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos viendo con este niño? ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Cómo piensa el niño aquí? Porque está viendo que la señora pues pone la misma cantidad de agua y después cambia de vasos y frente a él le enseña cómo estar cambiando de un vaso al otro. Y a pesar de eso dice que hay más agua en el otro vaso. Concreto. Su opinión va acorde a su percepción. Exacto, exacto. El niño no puede pensar de manera abstracta. No puede pensar que porque es la misma cantidad de agua y que la señora no ha puesto más agua, entonces va a ser la misma. Se basa sobre lo que ve en el presente, en el aquí y ahora. A pesar de que hace 30 segundos él vio que era lo mismo, hace 30 segundos, o sea, no es una cuestión de memoria, a pesar de eso va a sacar sus conclusiones a partir del ahora, del presente, de lo que ve en concreto. Muy bien, exacto. Entonces eso lo llamamos el pensamiento concreto. Es un pensamiento concreto que va a ser más o menos hasta, yo diría hasta los 7 años, 11 años, depende de cada niño o una niña. Entonces es un razonamiento basado, como lo vieron, sobre lo que puede ver, oír, sentir, experimentar. Y así va a pensar, no va a poder pensar de otra forma, por el desarrollo de su cerebro. ¿En qué implicaciones va a tener para nosotros que trabajamos con niños, niñas en situación de movilidad? Significa que no va a poder, por ejemplo, entender nociones del tiempo o de casualidad. Si preguntamos por qué o cualquier ideas abstractas, no va a poder contestar. Le va a también resultar difícil entender si le vamos a transmitir varias informaciones solo en palabra, porque como piensa, como razona de manera concreta, necesita ver, necesita tocar. Entonces siempre es mejor utilizar dibujos, plastilina, todo lo que sea concreto para que no solo lo que estamos explicando sea solo con palabras, porque va a costar muchísimo seguir la idea. También se puede solo concentrar sobre una idea a la vez. Entonces es importante cuando hacemos preguntas que sea una idea por pregunta. Y cómo va a entender el mundo va a depender mucho de cómo percibe el mundo con sus sentidos. Por ejemplo, si el niño está en un albergue en México y que nunca salió de este albergue, va a pensar que México es nada más el albergue.
no va a entender la idea muy abstracta que un país, México, pues se define como un territorio con fronteras y más allá de la ley. Él se va a pensar que pues le hablaron que ya está en México, pero solo lo que ve, donde vive, es el albergue, estas 4 paredes. Entonces va a pensar que aquí es, o sea, nada más México es eso, es el albergue. No va a poder pensar más allá. Espero que esto está como me pude hacer entender. Y aquí tenemos ejemplos entonces de cómo trabajar con niños, niñas y adolescentes, sobre todo niños y niñas, porque adolescentes pues es otra forma de razonamiento, pero los más chiquitos siempre es importante utilizar cuando vamos a explicarle cualquier información o preguntarle, pedirle información, siempre utilizar dibujos. Y construir la información juntos. Tal vez nosotros dibujamos algo y después él puede dibujar según lo que entendió o según lo que nos quiere contar y después nosotros vamos a añadir algo y así se construye la información. Muy bien. Segunda característica del pensamiento de un niño o una niña es que es egocéntrico. ¿Qué significa eso? A ver, ¿me puede explicar? ¿Qué significa que el pensamiento de un niño es egocéntrico? Solo es su mundo y él. Todo gira alrededor de él, solo es él. Y aquí no es algo como una crítica, ¿no? Porque ahora los adultos, cuando decimos tú eres egocéntrico, pues es un defecto, pero con el niño es una característica, no es que decida de ser egocéntrico, sino que así es. No puede. Básicamente, no puede ponerse en los zapatos del otro. No puede. Otra vez, su cerebro, su etapa de desarrollo, no le permite ponerse en los zapatos del otro y entender entonces el punto de vista, la perspectiva del otro o la otra. Eso también es hasta más o menos la adquisición completa del lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando ya el niño domina el lenguaje, pues ya va a socializar más y más con nosotros y poco a poco va a poder tener esa capacidad de empatía, ¿no? De ponerse en los zapatos del otro. Esas 2 características son súper fundamentales para nuestra supervivencia. O sea que viene pues de hace mucho de la evolución y sirve a los niños y niñas para poder sobrevivir, para poder entonces concentrarse, para que toda su atención se concentre en el aquí y ahora, sobre todo cuando antes pues había muchas amenazas y que podía haber un predador o que el niño o la niña necesitaba estar muy apegado a su mamá y buscar los recursos para sobrevivir. Esas 2 características son fundamentales. También otro ejemplo es que un niño o una niña no puede ser capaz de concebir que existe un objeto si no son capaces de verlo. Y por eso los más pequeños, pues cuando no ven a su mamá o su papá, pues lloran como de desesperación, porque si no lo ves, significa que no existe, que no entienden la presencia-ausencia, que alguien ausente puede regresar. Todo eso está muy conectado con esas características. Tampoco un niño o una niña pequeña no puede planificar el futuro, no se puede proyectar en el futuro, no puede, eso es muy abstracto, es una capacidad cognitiva que todavía no tiene. Tampoco no puede ocurrir, no puede explicar lo que ocurrió de manera abstracta. Lo va a explicar desde sus emociones, desde sus sensaciones. Muy bien. Entonces, como ya hemos dicho, ve el mundo según su propia perspectiva, no puede empatizar, no se puede poner en lugar del otro, comprender la situación desde ahí. También a veces se puede sentir culpable o responsable, porque como todo gira a su alrededor, está él en el centro de todo, hasta de las explicaciones, a veces se va a poner también en el centro responsable de lo que ocurre. Si pasó algo como no sé, la muerte de alguien o alguien que salió lastimado, podía él pensar desde su perspectiva que fue responsable, fue culpable. Entonces siempre es importante recordar a un niño muy pequeño que no es culpable, no es él que la causa de lo que pasó. Por eso también sus relatos pueden ser confusos, revueltos, incoherentes, justamente porque lo cuenta desde su propia experiencia
siguiendo un orden interno, es decir, no puede tener una introducción, una conclusión, sino que está todo confuso. Y nunca va a poder dar información de manera objetiva. Eso también, sobre todo pasa, y es importante considerarlo con los niños víctimas de violencia sexual. No van a poder dar información detallada, justa, precisa. Puede ser que su discurso, su relato cambie, dependiendo de cómo se sienta, dependiendo de lo que se recuerda al momento. Tal vez al día siguiente se va a recordar de otra cosa. Entonces es confuso y hay que tomarlo en cuenta siempre. Aquí es un ejemplo, me parece muy claro que todos los que viven con los niños o que tienen hijos, hijas, pues ya le hacen pasado. De niños y niñas que se esconden. Aquí vemos de manera muy concreta un ejemplo del pensamiento egocéntrico. Y concreto también. ¿Por qué? Porque estos tres niños aquí pues piensan que se esconden, que nadie les va a ver, que están súper bien escondidos. ¿Por qué? Porque como ellos no ven, porque los tres ven que tienen la cara tapada, ¿no? Están con la cara tapada, significa que si ellos no ven, que tienen los ojos tapados, significa que los demás no les van a ver, porque ellos no se pueden poner en los zapatos del adulto. Entonces no pueden pensar que desde otra perspectiva, pues se les van a ver los pies, porque ellos piensan que ya mi cara está tapada, significa que no me van a ver, porque desde mi perspectiva, desde yo, pues no veo, ¿no? Eso es un ejemplo del pensamiento eurocéntrico de los niños y niñas. Muy bien. Bueno, ¿qué implicación tiene esa característica del pensamiento eurocéntrico durante una entrevista? Significa que siempre tenemos que utilizar elementos, referencias manipulables, concretos, que se puede tocar, para, por ejemplo, cómo hacer un dibujo. Puede ser que sus respuestas parecen absurdas al adulto, porque otra vez no es que el niño pues está mintiendo o nos está manipulando o no, solo que es su manera, es su forma de pensar, que no le impide razonar de otra forma. Un ejemplo básico, si le preguntamos a un niño de qué está hecho el nube en el cielo, pues nos puede decir que está hecho de algodón, por ejemplo. O sea, es absurdo, ¿no? Pero para un niño que piensa de manera concreta, pues se parece al algodón. Entonces, claro que es, o sea, es, es un pensamiento infantil que sí, desde nuestra perspectiva, y como les decía, entonces hay que siempre colocarse, salir de nuestro pensamiento de adulto, del adultocentrismo, para colocarnos en su manera de pensar, entenderlo. Muy bien. Tampoco no podemos preguntar a los más pequeños información precisa como a qué distancia o cuánto tiempo, porque el niño no va a poder contestar. Hay niños, por ejemplo, que para ellos lo que, lo que no es, todo lo que no es hoy, pues es ayer, ¿no? O sea, el mundo está muy dividido entre ayer y hoy, pero no pueden ir más allá. Definen lo que pasó hace 2 meses como ayer. A ver, veo unas rayadas aquí. Me imagino que son personas que se equivocaron. Entonces les pido por favor que no hagan eso porque después se complica la presentación. Bueno, ya. Bueno, ya. Ese video les voy a, como no creo que tenemos suficiente, bueno, si vamos a ver un poco de este video como un ejemplo, voy a pasar unas partes. Es un resumen de ese primer tema que ya acabamos sobre las capacidades cognitivas y narrativas del niño, para entender cómo puede ser el relato de un niño que puede ser revuelto y confuso. Miren, vamos a pasar un poco el ejemplo de este niño, víctima de abuso sexual. La característica esencial de la narrativa infantil es que sigue una lógica egocéntrica. Esto implica que la narrativa infantil siempre es subjetiva, es decir,
Siempre está centrada en procesos propios del niño, niña o adolescente, como si estuvieran encerrados en sí mismos. La narrativa infantil refiere al pensamiento que llegue a la mente del niño o la niña en el momento. El hilo de pensamiento es básicamente la sucesión de recuerdos que aparecen en su mente al momento activo. Esto significa que un niño o niña narra a golpe de recuerdo. Aparece a continuación un segmento de narrativa libre de un niño de 11 años, víctima de delitos sexuales. ¿Cómo empiezas a platicar? ¿Cómo? Cuéntame lo que sucedió con... Sí. Todo. Desde que empezó. Empieza a platicar lo que tú quieras y ya de ahí yo te voy haciendo preguntas y eso. Es que mire, una vez, yo estaba en mi casa, ¿no? Y ya, y yo cuando pensé a conocer una amiga del billar que se llamaba Jocelyn, yo le hablaba a Jocelyn y eso, y ella me presentó y ya ahí como le pedía pesos y eso, pero ahí no me manoseaba, y ya me daba dinero como quiera y todo, ¿no? Y ¿cómo dice? Y fuimos mamá y yo que les compro, porque ese día le pedimos dinero. Y ya, y ¿cómo se llama? Ya fuimos a su casa. Y como iba Jocelyn también, y ya, ¿no? Y ya como él se fue de vacaciones a Acapulco, no sé dónde. En este segmento, el tema que centra la narrativa es algo que para él fue, y es significativo en lo que sucedió, el tema del dinero. Aquello que fue importante para él, desde el punto de vista subjetivo, es lo que se transforma en el centro del relato. La narrativa infantil se sigue tejiendo alrededor de ese tema central, según asociaciones subjetivas. Revisemos el ejemplo que acabamos de ver. El niño dice, conocí una amiga del billar que se llamaba Jocelyn, pero ¿por qué? Sobre la idea de ser abusado, como tales. Desde el pensamiento concreto y el interlocutor, y parece ser la bisagra, lo saca de un tema, carro del agresor, en lo que él nombra como el estacionamiento de La Mega, y está tratando de contar más detalles sobre ese evento, sobre el cual le preguntó la entrevistadora. Y nos subimos al hotel, ¿no? Y ya él estaba diciendo, ten, y como tenía una revista, ya la tenía en su carro desde muchos días, y ya pasaron otros días, nos subimos al carro, ¿no? Él me estaba ya manejando y todo. A ver, entonces termíname de contar de esa vez primero, o sea, porque no entiendo bien. En este segmento el niño conecta el evento que trata de relatar con el coche en el que estaban. Lo asocia con una revista que estaba en el coche, y sigue conectando con el carro, que asocia con otro día en el que estaban en el carro. Le resulta muy difícil permanecer en el evento que comenzó a relatar, porque su hilo conductor lo llevó a otro, también vinculado con el coche. Tratándose de adultos, se puede hacer el esfuerzo de concentrarse en un tema, y además colocarse en el lugar del otro, anticipando lo que el otro necesita saber para entender la situación. Los niños simplemente no pueden hacer esto porque el pensamiento egocéntrico los rige. A golpe de recuerdo, el niño se coloca en el coche y recuerda que habían revistas. Las menciona como si supiéramos de qué se trata. Más tarde, comprendemos que eran revistas pornográficas, que se encontraron en el coche del agresor y en su domicilio. La traducción de la narrativa infantil a la comprensión y mundo adulto es un paso posterior, y es tarea del adulto obtener, con la narrativa que aportó el niño o niña, mayor información dotada de orden, cronología, análisis objetivo y enriquecimiento con otras variables. Veamos otro segmento en el que el niño trata de describir el evento de La Mega, pero no logra centrarse en la información objetiva, sino que continúa primando lo egocéntrico, lo que para él fue importante y las conexiones subjetivas entre eventos. Me puse nervioso porque ese día, cuando ya me empezó a manosear, yo me quedé así como que qué. Y ya, pasó otro día. A ver, y terminemos de platicar antes de que me cuentes de otros días, de ese día. Otros días. No, de ese mismo día, Sí. Del Mega. Están en el Mega, y entonces iban con tu hermano también, el día del Mega. No, era el otro día cuando estaba con mi hermano. Ok, es que ya me hice bolas. Un día fueron a la Mega. Sí. Y él te pidió que le tocaras el pene. Sí, lo subimos, lo sentamos y él me quería que me subiera las piernas. Y pasa otro día y llegamos. ¿Y el día del hotel fue el mismo día de la Mega? ¿O eso fue otro día? No, eso fue el otro día. Ok. Entonces No, el día de... cuando vino mi hermano, ese día, al otro. Okay. Me cuenta, hoy ahí estaba con mi hermano, mañana estaba con mi hermano y el otro día estábamos en el hotel. Ok, entonces son 3 días diferentes. Sí. Entonces el primer día
te pidió que le tocaras el pene, Sí. vino la policía, Sí. le da dinero a la policía, Sí. luego se suben por el estacionamiento, Sí. luego pasa eso que me platicaste del estacionamiento Sí. y ya. ¿O qué pasó después del eso del No más. estacionamiento? No más. Luego, ¿qué pasó? Y ya pasó muchos días, ¿no? Y ya, pero llegaba con una bici y ya me la daba. Eso era lo demás. Eso es de la mega. Ok. Vemos que el niño revuelve momentos, pasa de uno a otro sin avisar que cambia de evento. El segmento que escuchamos muestra claramente la dificultad que todo niño víctima tiene de mantenerse por sí mismo en la descripción de un evento, hasta aportar la información que el interlocutor necesita para comprender lo que pasó. Necesita ayuda externa para aclarar, por ejemplo, que se trata de 3 eventos diferentes. Si se tratara de una descripción adulta, probablemente esto es lo que al inicio se hubiera aclarado, como información objetiva necesaria para el interlocutor. El niño hace un esfuerzo por describir el evento de la mega, pero al momento de narrar, su estructura cognitiva concreta y egocéntrica lo lleva a aquello que fue importante para él, las emociones que sentía, la bici que recibió, entre otros, y no hacia lo que sería importante para el interlocutor. La intención de esta presentación ha sido mostrar un ejemplo de cómo se manifiesta el pensamiento infantil en su narrativa. En momentos posteriores se abordarán. Listo. Bueno, podrán ver todo el video en la presentación que les vamos a compartir. Aquí lo importante era entender entonces que pues si es difícil seguir el relato de un niño porque está confuso, sigue su propio hilo, entonces pues esos 3 días que contaba el niño pues parecían que era uno, después necesito que poder clarificar estos hechos, entonces sí, lo importante también es dejar al niño libre, le puede expresar todo lo que nos quiere expresar sin cortarle con preguntas o clarificaciones y después retomar las informaciones que nos parece importante y clarificar. Muy bien. Hemos hablado mucho de los niños y niñas y me gustaría ahora tomar un tiempo para hablar de los adolescentes. ¿Qué sucede durante la adolescencia? Si me pueden explicar en el chat, según su propia experiencia, sus hijos e hijas que tienen, ¿cómo es esa etapa? Que a mí no me gusta llamar una etapa de crisis, porque no siempre es una crisis, vamos a llamarla una etapa evolutiva, donde pasan muchas cosas, muchos cambios. ¿Qué sucede? Les escucho, les leo. Proceso de identificación de personalidades. Personalidad. Exacto, sí, ahí se empieza a definir la identidad, ¿no? ¿Quién soy? Eso es una gran pregunta de los adolescentes y es un proceso de búsqueda. ah, y a veces es un proceso doloroso, ¿no? De buscar quién soy, de buscar pertenecer a un grupo, de buscar también su forma de vestirse, su forma de relacionarse. Entonces, sí, la búsqueda de la identidad es muy importante. Rebeldía también contra las figuras de autoridad. Buscar pares, exacto. Esa etapa es muy importante, pertenecer a un grupo, tener amigos, amigas, formar parte de un grupo, ¿no? Y puede ser muy, muy, muy angustiante estar solo o que nos rechazan los amigos, ¿no? Se pueden mirar a través de los otros, a través de la mirada de los otros. Buscan modelos, exacto. Se busca una identidad, una forma de ser, de comportarse. Pasan muchos tiempos en sus habitaciones, justo porque se quieren diferenciar de los adultos, ¿no? Ya no son niños, ¿no? Ya no son niñas. Nos quieren enseñar que ya no nos necesitan, que ya no le podemos tratar como niño o niña, pero tampoco pues ya no son adultos. Entonces es una etapa complicada de, pues ya no soy niño o niña, no te necesito como adulto, pero todavía un poco. Entonces hay mucha necesidad de tener su propio espacio de intimidad, de privacidad, poder estar pues sí, conectados en las redes, estar con sus amigos, sus amigas, pero lejos a veces o a distancia de los adultos.
También cambios fisiológicos, físicos, hormonales, muy importante, y eso va a definir mucho cómo se sienten las emociones o la explosión de emociones. Súper. Bueno, pues sí, son varios desafíos, varios cambios que se puede presentar en la adolescencia. Uno, como les decía, hay un fuerte cambio hormonal que va a afectar sus emociones, sus pensamientos, sus decisiones y sus conductas que todavía no pueden controlar. Muchas veces los adolescentes ya tienen cuerpos de adultos, ¿no? Y vamos a tener la tendencia de tratarlos como adultos o de esperar que se comportan como adultos. Pero todavía están en una etapa de desarrollo, todavía están en una etapa de aprender a manejar sus emociones y no lo pueden. El cerebro se llega a una maduración, termina esa maduración a los 23 años. Entonces, un adolescente de 15 años todavía no va a poder manejar sus emociones. Además, con el cambio hormonal, pues es peor, es más complicado. Entonces, puede ser que haya como estas explosiones de emociones, de una conducta que a veces pueden ser conductas de riesgos y hacen que no ven a veces las situaciones de riesgo. Y todavía no pueden calcular, no pueden percibir pues, cuáles van a ser las consecuencias de su comportamiento. No todas. Por eso tienen a veces este comportamiento, porque todavía no se pueden proyectar en el futuro para entender que eso va a significar tal consecuencia. Es un momento donde van a reestructurar su identidad, como lo decíamos. Puede ser un proceso largo y doloroso, no es de un día al otro donde se pueden ya saber quién son y qué les gustan hacer, con quién les gustan estar. Entonces es un momento que puede ser de mucha angustia, pueden sentir este sentimiento, pueden sentir eso de un vacío adentro, pues no sé quién soy, todavía no puedo definir quién soy o qué quiero hacer en la vida. Porque le preguntamos, ¿no? A los adolescentes, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? Y es complejo, es muy complejo contestar a eso porque todavía no saben, están pues reconstruyendo su identidad y necesitan también el apoyo de los adultos y por eso buscan modelos. Necesitan diferenciarse, separarse de las figuras adultas como los padres y buscar un grupo de pares. Eso es vital. No, es casi de vida o muerte, diría, porque necesitan para reconstruir su identidad pertenecer a este grupo y conocer la opinión de sus pares. Y la confirmación, la aceptación de sus pares es muy importante. Muy bien. Bueno, pasamos ahora a las capacidades emocionales. Ya hemos visto las capacidades cognitivas del cerebro y ahora muy brevemente vamos a ver las capacidades emocionales. Bueno, sabemos que durante la infancia y adolescencia, las emociones siempre priman sobre la razón. No pueden controlar o evaluar las diversas formas de expresar sus emociones. No pueden tampoco tomar decisiones y adaptarse según la razón, sino que llegan las emociones y les invaden. No tienen herramientas suficientes para controlar sus emociones. Eso es muy importante siempre guardarlo en la mente. Entonces las emociones las invaden por completo. ¿Qué significa para nosotras, durante una entrevista? Significa que no van a poder tomar decisiones complejas, sobre todo si sienten temores, enojo, porque lo que va a pasar es que les invade la emoción, entonces van a poner en práctica, van a utilizar mecanismos de defensa para disminuir esta angustia. Entonces van a focalizarse, concentrarse en cómo hago para salir, escapar de esa situación que me da mucho miedo. Entonces, a veces van a buscar dar la respuesta correcta o complacer al adulto, nada más para ya terminar con esa situación muy estresante, que puede ser la entrevista, para buscar salir de aquí, salir de ahí, salir de la entrevista que me causa mucha angustia. Eso también hay que considerarlo cuando escuchamos a un niño o una niña en una entrevista, que puede ser que nada más nos da la respuesta que él piensa que es correcta.
Les decía que cuando los niños sienten esas emociones muy dolorosas, muy fuertes, pueden llegar a mecanismos de defensa que son inconscientes, o sea, es automático. No es que están buscando un mecanismo, sino que es algo natural, automático que llega cuando invade la emoción, automáticamente llegan esos mecanismos que son varios. Uno puede ser la regresión, es decir, un niño que siente mucho estrés, mucha angustia, mucho miedo, de repente va a actuar como si fuera un bebé, va a actuar como si estuviera en una etapa de desarrollo anterior. ¿Por qué? Porque eso le hace sentir más seguridad. Entonces, es importante también considerar que no es que quiere actuar como bebé o que está haciendo un berrinche, sino que es un mecanismo de defensa. También puede sentir mucha omnipotencia. Entonces, así, eso es principalmente con los adolescentes. Se va a sentir centro del mundo y no va a tener tampoco acceso a poder utilizar su razonamiento objetivo. Eso lo hace como para fingir, como es un mecanismo de protección, de defensa, perdón, para como esconder su fragilidad, para enseñar que es pues muy poderoso, que no necesita ayuda de nadie, que todo está bajo control, lo cual pues no es cierto, pero no quiere enseñar que se siente vulnerable. Entonces es un mecanismo para contrarrestar la fragilidad que está sintiendo. O algunos también son muy impulsivos en estas situaciones. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a al segundo tema, que es el apoyo emocional básico para niños, niñas y adolescentes. Y también si hay preguntas, podemos tener un tiempo al final de la sesión para contestar esas preguntas. Espero que fue claro esas características emocionales. Lo importante es eso, es que saber que los niños y niñas y adolescentes también, no podemos olvidar a los adolescentes, están expuestos a esa invasión de emociones. Son como impresiones sensoriales que le invaden el cuerpo y no tienen herramientas. Nos necesitan justamente para poder enseñarles estas herramientas para poco a poco identificar esas emociones y poder manejarlos. No podemos esperar que ya pueden controlar sus emociones. Por eso cuando un niño siente tristeza y le digamos, pues no estás triste, no sirve. O no te preocupes, tampoco no sirve, porque otra vez, es despreciar su sentimiento. Hay que nombrar lo que está sintiendo. Muy bien. Bueno, con niños y niñas en situación de movilidad, siempre hay que considerar varias cositas. Primero, estos son lo que están sus comportamientos, o sea, cualquier niño que pasa por una crisis, como puede ser la migración, tiene reacciones normales ante eventos anormales. ¿Qué significa eso? Significa que no es que es un niño traumatizado. A mí no me gusta mucho el término trauma, porque se debe utilizar nada más los profesionales de salud mental. Ahora todo el mundo utiliza el término trauma, ¿no? O sea, aunque no sean psicólogos o psiquiatras, pues tú eres un niño traumatizado, o son niños traumatizados. No. Después de un terremoto, después de perder a un ser querido, después de un evento de violencia. Es normal que un niño tenga pesadillas, es normal que el niño no pueda comer, es normal que un niño pues se apega a su madre. Todo eso es normal, porque lo que ha vivido no es normal, es anormal. Y hay que dejarlo un tiempo, unas semanas, para ver si evoluciona o si con el apoyo de nosotros, de su familia, se va a recuperar. Pues no podemos poner la etiqueta de traumatizado ya el primer día, después de la crisis, después del desastre natural o lo que sea. Es muy importante dejarle un tiempo de recuperación natural. Tampoco no hay que mandar al niño directamente al psicólogo. Hay que también esperar un tiempo para dejar que el proceso de recuperación natural, su proceso de resiliencia,
sus apoyos naturales en la familia, en los amigos, pueden tener su efecto, ¿no? Que el estrés y el miedo son reacciones biológicas necesarias, o sea que hay que aceptar también esas reacciones. Que lo que mejor que podemos hacer es ofrecer una escucha activa, lo vamos a ver ahora, recibir con respeto su dolor, no despreciarlo, es decir, como la tristeza, la soledad, la culpa, que pueden ser muy presentes en los niños, niñas y adolescentes migrantes. Eso es, yo diría, la receta del apoyo emocional básico. Es poder estar aquí, presente, aquí y ahora, concentrarnos en lo que siente, lo que necesita el niño o la niña, escucharle, darle un espacio. También a veces se puede hacer un espacio donde pues hay silencio y también el silencio habla, el silencio es importante, y recibir lo que nos está compartiendo. Y poder leer esas emociones. Es muy importante que se sientan seguros y protegidos. Y nosotros proporcionar, enseñarle herramientas para que puedan descifrar, identificar y expresar sus emociones poco a poco. De nuevo voy a quitar esa raya. Por favor, que no hayan rayas en la presentación. No lo voy a tomar personal, imagino que es un accidente, pero ya, gracias. Bueno, primero una herramienta que podemos utilizar nosotros, todos, no solo los psicólogos, psicólogas, no todos los humanos, todas las personas que trabajan con los niños y niñas, es la escucha activa. ¿Qué significa? ¿Alguien me podría decir qué significa? ¿Cómo entienden la escucha activa? Porque hay diferentes niveles. Podemos oír no es escuchar. Pero tampoco escuchar no significa escucha activa. Hay como diferentes niveles. ¿Cómo entienden estos niveles y cómo entienden la escucha activa? ¿Y qué significa? O sea, ¿qué buscamos hacer o qué buscamos provocar en el otro con la escucha activa? La escucha empática, sin juzgar, muy importante. Mostrar interés, eso es muy importante. No interrumpir, poner atención, mirar a los ojos. Bueno, depende también de la persona. O sea, si la persona se siente incómoda con la mirada así, hay que adaptar mucho. Justamente hay que leer esas emociones. Leer, entender que si la persona pues ya se siente incómoda, ajustamos nuestra postura, nuestra forma de estar. Sin hacer sentir culpable. Me gusta mucho el mostrar interés, porque escuchar de manera activa no es estar aquí nada más escuchando, como una estatua, ¿no? La escucha activa significa mover, significa hacer pequeños sonidos. Mostrar interés no es nada más estar aquí, sino que es que la persona se siente comprendida, se siente motivada y libre para seguir. O sea, lo que buscamos hacer es que la persona siga hablando. Porque si yo estoy así sin mover, pues tal vez no va a seguir hablando porque va a decir, pues no le importa. Mientras si yo estoy aquí, con mi cuerpo así, haciendo, moviendo con la cabeza, y lo hacemos de forma natural, sin darnos cuenta, pues eso le va a dar a la persona ganas, motivación para seguir hablando. Y hay personas que pues no mueven y así están de manera pasiva, ¿no? Entonces, estar activo en el diálogo significa eso, significa poder dedicar toda su atención, como ustedes lo dicen, para que se sienten escuchados, pero también motivar al otro a seguir hablando. Y no hay que hacer preguntas o comentarios, nada más mi cara, mis pequeños sonidos. Estoy aquí contigo, estoy aquí escuchándote y me interesa lo que me estás diciendo. Estoy aquí escuchando tu historia y te estoy siguiendo. Y es lo que queremos demostrar. Ese es todo el lenguaje no verbal, como dice Susana, que es muy importante. El nuestro, pero también el de la persona. Y voy a leer su lenguaje no verbal, voy a leer su postura, voy a entender sus emociones nada más con su cara, con su cuerpo, no solo con las palabras.
Todo eso es la escucha activa. Es un trabajo, es un esfuerzo, no es nada más estar sentado aquí en su silla y escuchar la historia, ¿no? Pues aquí vamos a ver, es dedicar toda la atención, no es pensar en lo que voy a comer o quién va a ir a buscar a los niños, a la escuela, no es estar aquí al 100%. Es centrar su atención en las palabras de la persona, pero también en lo que siente. No es solo escuchar la voz, pero también es escuchar sus emociones. Y también implica de nuestra parte una serie de actitudes, como decía, conductas y respuestas. Implica estar activo, moverse, hablar, estar aquí al 100%. Pues aquí vemos un poco de diferentes componentes de la escucha activa. Mostrar empatía e interés, hacer preguntas abiertas. También es un diálogo, entonces si dejamos el espacio para que el niño o la niña nos cuenta, pero hay que participar también en el diálogo, entonces hay que hacer preguntas abiertas para que pues, el niño también siga hablando, sigue contando. Preguntas abiertas significa no preguntar si te sientes triste, no, es cómo te sientes, para que la respuesta puede ser varias, ¿no? No solo sí o no. A veces es pedir aclaración o es parafrasear. Parafrasear significa de poner con nuestras palabras lo que entendimos de la persona. Por ejemplo, decir, mira, si yo entiendo bien, te sentiste muy insegura. Si yo entiendo bien, o sea, entonces es poner palabra con otras palabras sobre pues lo que uno está relatando. Es útil, ¿sí? Para la persona que habla, que estamos escuchando, eso significa que le estamos entendiendo. Le damos el mensaje que, mira, te comprendo, te entiendo. Hasta te entiendo tanto que con mis palabras estás explicando lo que me estás diciendo. Entonces es motivarlo a seguir hablando y hacerle sentirse validado, comprendido, aceptado también. También significa reflejar los sentimientos, es decir, si el niño o la niña nos cuenta algo muy triste, pues en nuestra cara no vamos a poner una sonrisa, ¿no? Entonces, y al contrario, si una niña nos cuenta algo muy bonito que le pasó, que le gustó mucho, igual vamos a poner una cara, una sonrisa y vamos a enseñar alegría. Entonces es actuar como espejo frente a las emociones del otro. Es todo un trabajo, como les decía, y implica muchos esfuerzos, mucha conciencia, pues revisar su propia conducta, revisar su práctica, revisar su forma de ser, revisar su lenguaje corporal, implica mucho autoconocimiento, ¿no? De sí mismo y también prepararse, practicar esa escucha activa y no es natural para todo el mundo. Lo quiero repetir. Hay personas que le cuestan mucho esa habilidad de la escucha activa. También significa otra vez de salir de nuestro mundo, nuestro universo de los adultos para colocarse en el mundo de los niños y poder justamente leer estas pequeñas pistas emocionales que podemos identificar en los niños, niñas, adolescentes, que pueden pasar desapercibidas. Porque todavía hay muchas personas que pueden considerar que un niño o una niña no siente o no siente mucho o sus emociones no importan. Entonces es muy importante pues poder leer esas emociones, recibirlos con respeto y actuar de acuerdo a lo que siente para poder anticipar o reducir, ayudarle a reducir este temor, esta angustia, este estrés. Estamos aquí para eso, para ayudar al niño o la niña a sentirse mejor, sobre todo durante una entrevista. Luego vamos a hablar de la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Alguien me puede dar una definición de la empatía? Igual, no es fácil para todo el mundo esa cualidad. ¿Qué significa empatía? Bueno, me gustaría dar mi opinión. Sí, te escuchamos, Mónica. Pues para mí, bueno, la empatía es esa capacidad o esa habilidad socioemocional que tenemos de poder detectar que una persona está experimentando cualquier emoción
pero sí, no implica necesariamente que yo me adueñe de lo que la persona está sintiendo, sino que me puedo solidarizar con ella y tal vez pues brindarle mi compañía o mi escucha. Eso es para mí la empatía. Muy bien. Gracias, Mónica. Exacto. Muy bien. Me gusta eso lo que nos dijiste. Empatía, si es entender la situación, es buscar imaginar lo que siente el otro. Pero no significa que vamos a entenderlo al 100%, porque cada uno tiene su historia, su experiencia, su personalidad, su forma de sentir. Entonces, yo siempre le digo, una vez le dije a una víctima de violencia sexual, era joven, yo, le dije, mira, cuando les quería transmitir mi empatía, le dije, te entiendo, pensando que eso era como, pues le estoy diciendo que tengo mucha empatía. Y se enojó mucho la persona, me dijo, no me entiendes, no me entiendes. ¿Por qué? Porque no has vivido lo mismo, o sea, no, aunque viviste lo mismo, o sea, tú no eres yo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Queremos entender, pero solo vamos a poder imaginar. Vamos a buscar ponernos en sus zapatos, vamos a buscar entender sus emociones, lo que he vivido, vamos a buscar conectarnos, ¿no? Vamos a conectar. Pero no, yo no soy ella, no soy él. Entonces es importante entender la diferencia. Pero sí, no vamos a juzgar al otro. Justamente es eso, es conectarnos sin prejuicios, sin juicios, sin pensar ya en qué le voy a decir o no, es conectarnos con lo que siente. Y es respetar, me gusta mucho, sí, respetar la situación del otro. Aquí hay un pequeño video que a mí me gusta mucho enseñar y aquí explica la diferencia entre empatía y simpatía. Me gusta sobre todo la definición que da de empatía. A ver, vamos a verla. Bueno, pues, ¿qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía te lleva a la conexión. La simpatía te empuja a la desconexión. Perdón. Bueno, pues, ¿qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía te lleva a la conexión. La simpatía te empuja a la desconexión. Sobre la empatía nos habla Teresa Weissman, enfermera escolar que estudió profesiones muy diferentes entre sí, donde la empatía era relevante, y propuso 4 atributos a la misma. Tener perspectiva, la habilidad de tomar la perspectiva de otra persona o reconocerla como la verdad de esa persona. No emitir un juicio de valor, no es fácil con lo que disfrutamos haciéndolo. Reconocer las emociones en otras personas y luego comunicárselo. Empatía es ser sensible a otras personas. Siempre pienso en la empatía como una especie de lugar sagrado donde hay alguien en un agujero profundo y grita desde el fondo diciendo: estoy atrapada, está oscuro, estoy abrumada. Y de repente miramos hacia abajo y decimos: ¡hey! Y descendemos. Sé lo que es estar aquí abajo y no estás sola. La simpatía es... ¡Qué mal!, ¿no? No. ¿Quieres un sándwich? La empatía es una elección, y es una elección que te hace vulnerable, porque para conectar contigo, tengo que conectar con algo en mí mismo que reconoce ese sentimiento. Rara vez se ocurre, una respuesta empática empieza con un ¿al menos? Sí, y lo hacemos todo el tiempo porque, ¿sabéis qué? Alguien compartió algo con nosotros que es increíblemente doloroso, e intentamos rodearlo con plata. No creo que exista esa expresión, pero yo la uso igualmente. Así que trazamos esa línea de plata alrededor y... Tuve un aborto espontáneo. Oh, al menos te puedes quedar preñada. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Al menos estás casada. A John quieren echarlo de la escuela. Al menos Sara es una estudiante de 10. Una de las cosas que hacemos a veces frente a conversaciones difíciles es tratar de mejorar las cosas. Si comparto algo contigo que es muy difícil, prefiero que me digas: realmente no sé qué decir, pero me alegra que me lo hayas contado.
porque la verdad es que es raro que una respuesta pueda hacernos sentir mejor, pero lo que sí nos hace sentir mejor es la conexión. Gracias por ver. Muy bien, bueno, no sé si les gustó el video, le pareció, le dio sentido a la palabra empatía. A mí lo que quiero aquí resaltar, pues es la conexión, como les decía, pero también es eso de rodear con plata. Significa que si en general cuando alguien nos comparte que pues siente mucha tristeza, que perdió a su esposo o que otro hecho doloroso, tratamos de mejorar las cosas. No aceptamos el dolor como llega, no lo vamos a recibir con respeto, sino que es una forma natural que queremos tapar el dolor, ¿no? No te preocupes, no estás triste, no llores. O sea, tratamos de mejorar las cosas porque nos hace sentir incómodo ver a una persona llorar, nos hace sentir muy incómodo, así sentir en la cara que nos llega todo este dolor, este sufrimiento humano, es difícil recibirlo. Entonces, lo que intentamos hacer sin pensar bien es decir, ya, no te preocupes, ya va a pasar, ¿no? Ya lo vas a olvidar pronto. O no estés triste, ya, tranquila, tranquila. Eso escucho mucho. Y eso no es respeto hacia sus emociones. Al contrario, a veces es mejor, pues si no sabemos qué decir, porque hay momentos que son muy incómodos, pues no decimos nada. Y ofrecemos agua, ofrecemos un papel si la persona está llorando y estamos aquí y nada más nuestra presencia aquí con la persona en este espacio, le ofrecemos un silencio para que pueda llorar, que la persona puede pues estar con sus emociones. Eso es mejor que una palabra torpe, una palabra que pueda hacer daño. Entonces les pido, por favor, pensar en todas esas situaciones que seguro hemos vivido en que comentamos a una amiga o un amigo algo y nos dice, no, no te preocupes o échale ganas, ¿no? Eso sí puede lastimar. Yo estoy pensando en un ejemplo que siempre doy de un doctor que tuvo que comentar a una mamá que perdió a su hijo, que murió su hijo. El doctor tuvo que dar esa mala noticia a la mamá y se sentía muy incómodo porque pues sí, esa es una situación muy delicada y muy compleja, pues muy difícil. Entonces le comentó la situación y así tal cual como dice el video, casi dijo, pues, pero al menos todavía tiene 3 otros hijos, ¿no? Todavía hay otros, tiene, como si fueran así reemplazables, ¿no? Y lo dijo porque quería tapar ese dolor, esta noticia horrible, con algo positivo, ¿no? Poner un poco de color a esta oscuridad. Y no, fue muy mal de su parte. Entonces, por favor, revisen sus prácticas, sus palabras y mejor quedarse a veces callados para transmitir empatía. A veces la empatía se transmite con la mirada, con un gesto, un abrazo si se puede, pero sí, las palabras pueden lastimar. Entonces siempre la empatía es escuchar y es conectarse con las emociones, con él. Y puede ser nada más esa emoción, esa conexión puede ser muy sanador. La persona que siente que el otro le da la empatía, la compasión, a este momento no se siente solo, sola. Y eso es lo que ayuda. Está, como dice el video, en un hueco, en un pozo, ¿no? En un pozo de tristeza. Ahí está, atrapado, atrapada. Y nosotros, cuando comunicamos la empatía, es como que estamos bajando en este pozo con ella diciendo, pues, aquí estoy contigo, en este pozo de tristeza. Estoy aquí. No estás solo, no estás sola. Y eso, pues, es un apoyo emocional increíble y que puede ser muy importante y ayudar mucho. Aquí hay unas palabras de aliento, de apoyo, como ejemplos que podemos decir a niños y niñas. Son ejemplos de pues, cómo poner palabras sobre las emociones. Les dejo leerlo. Y vamos a pasar ahora, porque el tiempo está corriendo y ya es muy tarde. Bueno, nada más como un resumen de esa parte, repetir que para no revictimizar es muy importante adaptarse a las características cognitivas y emocionales de la infancia.
Y siempre recordar que el niño o niña piensa diferente de mí y no puede controlar sus emociones. Punto. Eso es como en un resumen muy breve. Quería ver con ustedes un caso práctico, pero pues no se nos va el tiempo. Entonces, vamos mejor a avanzar y al final de la sesión, si tenemos tiempo, vamos a regresar a un caso práctico. Aquí además, nada más eso. Bueno, ya hemos visto que el cuerpo habla y aquí ven ejemplos de cómo nos podemos posicionar con siempre buscar una relación simétrica, porque ya hay una relación de poder, de diferencia, ¿no? Entre un adulto, sobre todo un adulto si tiene autoridad, si es un policía, un agente de migración o otra posición, pues siempre hay una relación pues de poder, ¿no? Entonces buscar por lo menos que nos ponemos al nivel de los ojos, de la mirada del niño o niña es importante, no hablar desde nuestra altura, ¿no? Y siempre preguntar al niño dónde se quiere sentar, si ahí en el pasto, ahí pues en una silla, dejarle el control al niño o la niña para por lo menos el espacio donde se quiere sentar. Y revisar siempre nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestros gestos, que sean gestos entonces de apertura y de apoyo. Que en el cuerpo se puede reflejar que pues, nos interesa lo que nos está diciendo y queremos ayudar. Eso lo voy a pasar. Bueno, yo quería llegar al autocuidado y pensar en nosotros, en nuestras emociones. Miren, aquí son unos ejemplos, no lo vamos a ver todos, pero ¿cuándo sería necesario referir a un servicio especializado? Es decir, ¿cuándo referir a un psicólogo o una psicóloga? Aquí hay varios ejemplos. Lo más importante, yo creo, es cuando detectamos a pensamientos de suicidio o conductas autodestructivas, es decir, si se hace cutting, si el niño se quiere lastimar a otra persona. Si tiene deseos de muerte, aquí sí, no hay que buscar más allá, no hay que ir a indagar sobre las emociones, sino aquí es un caso de emergencia y hay que referir a un profesional de la salud mental. Muy, muy importante. Y no dejar al niño o la niña sola. No es porque es nuestro horario que ya se termina, ya son las 6 de la tarde, pues ya me tengo que ir. Pues ya aquí es una cuestión de salvar vida, entonces hay que quedarse con el niño o la niña o que alguien, un adulto se quede hasta que tenga, pues, esté protegido y que un profesional le pueda atender. Y es importante siempre tener un directorio, una lista de número de teléfono. Ahora existen varias profesionales de salud mental. Hay la línea de la vida, creo que se llama línea de vida, y otras que también les podamos compartir, y pueden llamar a las 24 horas por estos casos. Entonces, sí, es importante conocer los dispositivos de salud mental que existen en su área, en su zona, explicar al niño si lo vamos a derivar a un psicólogo, pues qué es un psicólogo, por qué lo vamos a derivar, y no significa que lo estamos abandonando. Explicar al papá o la mamá si es que tiene una papá o una mamá que está con él, acompañar al niño al servicio y después dar un seguimiento a esta referencia. Lo más importante aquí, porque eso creo que ya lo saben, es bastante lógico, es estar preparado, anticipar estos casos, ya tener dónde referir. Es lo que en general nos hace falta, porque no existen. Hay zonas en México, sabemos, donde pues, no hay servicios gratuitos o están saturados. Lo sé que es es una brecha en el país, pero es seguir buscando. Hay asociaciones, hay organizaciones, hay líneas de teléfono, como les decía, o sea, hay recursos, pocos, pero hay, y es importante tenerlo en la mano por si acaso necesitamos cuando estamos trabajando con niños y niñas. Y siempre lo vamos a necesitar, les puedo asegurar, sí. Bueno, lo importante es no dejar a un niño o una niña que está muy angustiado solo o sola. Otro caso práctico, pero ya, pasamos al autocuidado.
Espero tener la atención de todos y todas porque es un tema que para muchos parece como opcional y no lo es. Y voy a recordar lo que dijo la señora en el video sobre la empatía, que esa conexión, la empatía, te hace vulnerable. ¿Por qué te hace vulnerable? Porque te conectas con el sufrimiento humano. Y eso hace que podemos salir lastimados de esa conexión, de este trabajo que tenemos con niños y niñas. Aquí ven el ejemplo de lo que nos presentan en los aviones, ya lo conocen, que siempre nos piden ponernos la máscara de oxígeno primero antes de ayudar a los demás. En este caso, ayudar a un niño o una niña. Siempre es importante primero nosotros. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos una máscara de oxígeno, pues no vamos a respirar y ya, no vamos a ayudar a poder ayudar a nadie, ¿no? Es igual en la vida, pues cuando tenemos los pies sobre la tierra, es igual en la vida. Tenemos que pensar en nosotros mismos. En general, somos los últimos en nuestra lista de prioridad. Siempre pues están los demás y al final si tenemos tiempo libre, si hay una sobra de tiempo, pues podemos pensar en nosotros. Pero no, es muy importante que nuestro cuidado propio de emociones, de salud, la salud emocional, de la salud física, la ponemos en nuestra prioridad. Una pregunta les voy a hacer. ¿Qué hacen ustedes cuando un amigo, un compañero se siente estresado o abrumado? ¿Qué hacen? ¿Le escuchan o no lo escuchan? ¿O le dicen pues que no importa y veremos más tarde? ¿Qué hacen? Pues yo le escucho. Si es una necesidad Ujú. de él, Lo de ella, escucho con atención. le escucho, le Muy pongo bien. atención. Ajá, le hacemos caso, ¿no? Escuchar muy atenta. Poner atención al 100%. Ajá. Le pido que me cuente cómo se siente. Muy bien. Ahora, ¿qué hacen ustedes cuando ustedes se sienten igual estresados o abrumados? ¿Qué hacen ustedes? ¿Se escuchan? ¿Le ponen la atención necesaria a ustedes, a sus emociones? ¿O lo dejan de un lado y pues no atienden a sus necesidades? Ejercicios, técnicas de relajación. Les pido que apaguen sus micrófonos, por favor. Escucho música. Bueno, veo que ya tienen prácticas de autocuidado. Qué bueno. Muy bien. Bueno, aquí le quería evidenciar la diferencia entre que damos mucha compasión, mucha escucha a los amigos, a los seres queridos, pero cuando se trata de nosotros, que no nos sentimos bien, no le damos la misma compasión. Al contrario, somos muy duros, muy estrictos con nosotros mismos, ¿no? Nos juzgamos, pensamos que pues no somos suficientes, que no lo hacemos bien y no buscamos cómo sentirnos mejor en general. Entonces, eso es importante, tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a un amigo. Muy bien, ¿qué significa el autocuidado? Vamos a ver muy rápidamente qué significa. Significa detenerse, así, parar y decir, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué necesito yo ahora para sentirme mejor? ¿Cómo me siento y qué necesito? Y darse una respuesta honesta. No fingir que estamos bien y que no. Y honesta y realista, ¿no? Entonces, el autocuidado significa todas esas pequeñas acciones que ustedes me están escribiendo en el chat. Esos pequeños hábitos que incluyamos o que debemos incluir en nuestra rutina para poder dedicarnos a dedicar tiempo a nuestra salud emocional o a mejorar nuestra salud física también. Son especies, pequeñas cosas como hacer ejercicios físicos, ir a ver una película, salir a comer a platicar con una amiga, que sabemos que nos hace bien y que necesitamos. Sobre todo después de un día muy estresante, de un día donde pues hemos escuchado a muchos niños y niñas contarnos historias horrorosas y que nos afecta, es pensar en cómo voy a manejar todo ah, ese dolor que recibí, qué voy a hacer con eso, porque aquí está. Yo me acuerdo de un señor que me contaba
que para no llevar en su casa, en su familia, todo lo que le pasaba en el trabajo, se paraba antes de su puerta de la casa a un árbol que estaba ahí en su jardín y le contaba todo a este árbol. Todo lo que sentía, lo que había pasado, lo que le había afectado. Y así hablaba el árbol unos minutos y se, se quitaba de esa carga que tenía en los hombros, en la cabeza, y podía entrar más relajado eh, en su casa y dedicar su atención a sus hijos, sus hijas, y no tener eso en la cabeza, ¿no? De pues, todo el estrés del día. Entonces son recetas, son tips que cada uno va a encontrar. No hay una que funciona. Hay gente que no le gustan hacer ejercicios físicos y bien, pues pueden hacer otras cosas. O sea, no es como obligatorio la correr o no. Cada uno encontrará encuentra su manera. ¿Por qué es importante? Porque de verdad yo estoy insistiendo mucho en cuidarse, es porque, como les decía, estamos nosotros en contacto con el sufrimiento humano de manera cotidiana y continua. O sea, no quiero despreciar a las personas que trabajan en no sé, en un banco o en contacto con máquinas, pero nosotros estamos en contacto con humano que viven cosas horribles, atroces. Y eso nos puede generar mucho estrés, ansiedad o frustración. O a veces sentimos una fatiga, un cansancio de tanta empatía que a veces nos ponemos como piedra y ya no sentimos nada. Se llama la apatía, ¿no? De ya. Y eso también es un mecanismo de defensa, porque ya nuestra mente piensa que ya no puede recibir más dolor, más historias así. Y hay profesionales que así actúan al final, sin emociones, sin empatía, porque no pueden más, porque no se han cuidado, no cuidaron su propia salud emocional, no cuidaron cómo recibieron todas esas historias y al final se actúan como máquinas, ¿no? Seguro ustedes también conocen ese proceso, este mecanismo y conocen a esas personas. Pues queremos evitar volvernos esas máquinas, volvernos robots, porque sí puede tener repercusiones en su salud física. Y muchas personas que pues no tienen dolores de espalda, gastritis, y hasta puede ser transformarse en trastornos más pues graves, ¿no? Hasta hay el burnout. El burnout es el síndrome de desgaste profesional. Es una enfermedad, es una patología que es cuando la persona pues ya explota, vamos a decir, de estrés, de tanto, de recibir tanto estrés, tanto malestar en su trabajo que ya no puede más, no se puede levantar de la cama, ya no puede, ya no puede. Entonces queremos evitar llegar a este punto, ¿no? Entonces, por eso es importante que el autocuidado sea una necesidad prioritaria para todos y todas. También porque queremos hacer un buen trabajo, ¿no? Con los niños y niñas. Y para poder salvaguardar esa ayuda que queremos dar de calidad, una atención efectiva de calidad a estos niños y niñas, pues necesitamos incorporar a nuestra rutina, a nuestra vida, esas pequeñas prácticas de autocuidado. En general, como lo dice aquí, es primero el cuerpo que avisa que no estamos bien. En general lo primero es el cuerpo, ¿no? Tenemos una contracción del hombro o dolor de cabeza, así empieza en general, ¿no? Y hay que notar eso, hay que ya identificar estos señales de estrés para poder actuar. Como les decía, el autocuidado es diferente y es único para cada uno. Va a variar de un día para el otro. Hay días que yo voy a necesitar más autocuidado porque son días pesados y otros días que pues son como más fácil, más ligeros y no voy a necesitar autocuidado. También cada persona va a tener sus momentos, va a tener su forma. Por eso es importante buscar sus formas, hacer esa búsqueda individual de cómo me siento y cómo yo me puedo cuidar. Aquí les voy a dar unos tips de autocuidado por si durante una entrevista con un adulto, un niño, una niña, se sienten emocionalmente invadidos por no sé, una tristeza, se sienten abrumados.
por lo que están escuchando, porque tal vez les toca personalmente. Es tal vez una historia que les hace pensar en otra situación, una situación individual, personal. Lo que les propongo hacer en estos casos es, o si pueden tomar un descanso. ¿Por qué? Porque es mejor no llorar frente a un niño o una niña. Llorar frente a un niño o una niña no es enseñar su empatía, no. Porque el niño se va a sentir culpable que nos estamos haciendo llorar. Porque el niño también necesita sentirse protegido, seguro con un adulto. No necesita ver que el adulto está pues llorando, no, necesita seguridad. Entonces, mejor no llorar durante una entrevista. Entonces, si sienten que ya no pueden más, pues lo explican al niño o niña que le piden disculpas, pero que ya necesitan 2 minutos para ir al baño, porque ahorita rezan, ¿no? Y ahí en el baño pueden como quitarse de esas lágrimas o lo que sienten. Pueden también hacer un ejercicio de respiración, ¿no? Tal vez no se va a ver, pero concentrarse en su respiración, contando 1, 2, 3 para respirar y sacar el aire. O sea, ustedes conocen estos ejercicios, también eso puede ayudar como a no estar atrapado por la historia de la persona, sino ya rezar en el aquí y ahora y rezar concentrándose en su respiración. Eso ayuda mucho. También se pueden concentrar no en la respiración, sino en el suelo, en donde están. Como si están sentados en una silla, pueden poner los pies firmemente en el suelo, con las piernas sin cruzar, y prestar toda la atención en la tierra, en el suelo o en la silla. Eso les permite también desconectarse del malestar de la historia para concentrarse en el aquí y ahora, en sus sensaciones físicas. O también, si es posible, depende del caso, pues cambiar el tema de la entrevista, y eso no lo recomiendo para los niños y niñas, o depende del contexto. Eso sería como la última opción si ya no funciona lo demás, ¿no? O también pedir a un colega que retome el caso, ¿no? Si ya se sienten que no pueden con esa persona, se sienten que ya. Yo creo que es mejor decir, conocer sus límites, decir, pues ya, más allá de eso no puedo, no soy un héroe, no soy un superhéroe, sino que soy humano y a mí me toca mucho esta historia porque me recuerda, no sé, mi infancia, me recuerda algo y me siento tan abrumado que no puedo ser profesional, no puedo ofrecer empatía, no puedo ofrecer seguridad a este niño porque me toca mucho a mí personalmente. Porque es mejor decir, pues ya no puedo. Y a mí me pasó una vez, es difícil reconocerlo, pero creo que es mejor por el interés del niño o la niña, saber sus límites. Alguien dice, Mónica, que Marina, mi colega, dijo que nunca todo, nunca sola. Muy bien, pues me gusta mucho. Me gusta mucho lo que dijo. Exacto, no podemos con todo y no podemos estar solos. Exacto. Gracias, Mónica. También tomar psicoterapia es muy bueno. No sé que no todos los puede pagar, porque sí es difícil tener acceso a un servicio gratuito, pero si se puede también, claro que hay que pues, buscar ese recurso también de acudir a un profesional, si es necesario. Sí. Y bueno, veo que muchos son ya muy sensibilizados al tema de la salud mental y me da mucho gusto saber que ya es un tema como aceptado para muchos. Bueno, ya pasamos a la última parte. Tenemos 20 minutos. Creo que vamos a estar a tiempo. Es como una parte más práctica. Aquí voy a dar más tips, más recomendaciones para cómo hacemos concretamente cuando tenemos a un niño o una niña que está con mucho temor, que no nos conoce, pero tenemos que hacer una entrevista porque pues acaba de entrar en el albergue y necesitamos colectar datos, su nombre, de dónde viene, si tiene familia. Necesitamos esa información para poder pues, hacer un plan de restitución de sus derechos o bueno, otra intervención. ¿Cómo hacemos concretamente? Primero vamos a ver unas recomendaciones para minimizar el temor, el miedo.
en los niños, niñas y adolescentes. Primero es el espacio. Muy importante el espacio. Vamos a hacer, en la medida de lo posible, buscar un espacio privado. Un espacio que no genere una sensación de encierre, de aislamiento al niño o la niña. Un espacio que puede generar confianza. Entonces, hay que evitar todas interrupciones. Es decir, que no sea un espacio donde entra la gente y no, sino que es un espacio donde podemos tener tranquilidad. Un espacio también donde pueda haber confidencialidad, es lo más apropiado. Y si no se puede, pues que el niño se sienta también donde quiera, o sea, que él decida dónde sentarse. Es mejor si no haya un escritorio entre tú y el niño, porque eso si no como que refuerza la idea que nosotros tenemos el poder y refuerza pues la barrera que hay entre el adulto y el niño. Entonces, si el niño se quiere sentar en una silla o cerca de los juegos o en el suelo, pues la acompañamos, pero le damos el control sobre dónde se quiere sentar. Muy importante explicar el encuadre. Aunque sea un niño un pequeño o pequeña, sabemos que interpreta la realidad, interpreta todo y tiene el derecho a la información. Entonces podemos dar información muy concreta sobre lo que está lo que sucede. También quién somos. Yo me acuerdo que hay pues gente que puede decir, yo me presento como pues el coordinador del DIF o o sea, utilizaban palabras muy técnicas. Y hay niños pues, que no son de México, que no saben lo que es el DIF, o hablaban del cónsul, del cónsul. ¿Qué es el cónsul? Apenas yo puedo entender esa palabra, entonces imagínense. Entonces, siempre adaptar su lenguaje para que sea sencillo e entendible. También es explicar quién soy, cómo me llamo, cuál es mi función. Si explico que soy psicóloga, tal vez el niño no va a entender. Entonces, se puede explicar qué significa psicólogo, psicóloga. ¿A qué sirve? ¿Por qué estoy aquí? ¿Estoy aquí para ayudarle o estoy aquí para regresarle a su país? Bueno, hay que ser sinceros y la información siempre va a ayudar a disminuir el miedo que puede sentir el niño o la niña. Entonces, no, no hay que intentar calmar al niño diciéndole, pues no tengas miedo, no te preocupes, no tengas miedo. No, podemos nombrar el miedo. Decir, mira, entiendo que tienes miedo ahora porque no me conoces, no sabes dónde estás y ahora te voy a explicar qué va a pasar. Te voy a explicar quién soy. También cuando hacemos preguntas, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Podemos empezar con nosotros mismos. Como hacer, mira, yo me llamo Aurora. ¿Cómo te llamas? Yo nací tal día. Yo nací ahí en tal lugar. ¿Dónde tú naciste? Hacemos que la relación sea más simétrica. Que no sea como asimétrica de que yo hago las preguntas y tú las respuestas, sino que, mira, yo también puedo contestar a las preguntas. Y hace que la relación sea menos percibida como de poder, que yo tengo el poder, ¿no? Podemos también decir que es normal, totalmente normal ponerse nervioso, tener miedo, porque son preguntas, muchas preguntas. También es normal nos hacen sentir que no nos crean, pero yo te creo. También es normal o sea, nos hace sentir como si estuviéramos en un examen. O sea, todo eso dice que es normal, anticipar todos esos temores. Y recordarle por qué hacemos tantas preguntas. ¿Por qué? Pues es para conocerte, para ayudarte. Si hay una emoción, que sea el miedo, la angustia, el estrés, muy importante detectarlo, nombrarlo, confirmarlo, normalizarlo. Ya lo hemos visto, pero lo voy a repetir. Muy importante normalizar. Es normal. Es normal que sientes miedo. No estás solo. Muchos niños, en tu caso, también sienten miedo. No es que eres débil o que eres un bebé, porque niños ya piensan que, pues con sus estereotipos de género, piensan que, pues como son niños, ya no pueden sentir miedo, no pueden llorar. No, es que es normal. Habla la primera persona, no habla de nosotros, para crear esa cercanía, porque si hablamos de nosotros como institución, nosotros como el DIF, nosotros como... No, o sea, imagínense el niño como se siente chiquito, solito frente pues, a nosotros, ¿no? Entonces, para crear más cercanía, siempre utilizar el yo y tú.
y siempre dar información realista, honesta y concreta. Los niños, niñas y adolescentes llegan con mucha incertidumbre, además del miedo, del temor, ¿qué va a pasar? Mucha incertidumbre. Entonces, en la medida de lo posible, es sacarle de la confusión y no darle más confusión con tecnicismo, con palabras complicadas. Al contrario, tampoco no hay que ocultar situaciones difíciles o noticias difíciles, como saben. Tiene derecho a saber si su mamá o su papá se le pasó algo, pues tiene derecho a saber. Ahora, algunas técnicas para que el niño si siente el niño emociones intensas, ¿cómo le podemos apoyar? Bueno, podemos dar unos mensajes de apoyo como hemos visto. Podemos decir, mira, no te voy a juzgar, no te voy a regañar. A nosotros nos parece totalmente normal, ¿no? O sea, sí es lógico, no lo voy a juzgar porque soy profesional, porque soy psicóloga, pero el niño no lo sabe. Puede tener mucho miedo a que lo juzgamos. Entonces, hay cosas básicas que nos parece como adulto básico, pero para un niño o una niña puede ser muy importante escucharlo, porque le recordamos. No eres responsable de lo que te ha pasado, no eres culpable. Todo eso es muy importante. Recordanse del pensamiento egocéntrico y concreto. Comentar la comprensión, comentar sobre las emociones, hemos visto, y dejarle experimentar lo que sienta. Evitar decir, ya cálmate, no es para tanto, olvídalo. ¿Qué es lo que quieres? No estás triste, no estás triste. Bueno, porque ya eso queda claro. Podemos también ayudar a identificar cómo se sienta. Si le preguntamos si siente algún malestar en su cuerpo, porque a veces el niño, pues aunque le preguntamos cómo te sientes, pues no sabe qué contestar, no le enseñaron cómo nombrar las emociones o cómo se llama eso que está sintiendo en su cuerpo. Tal vez siente mucho enojo, pero no nos va a decir, pues siento enojo. Entonces le podemos ayudar a identificar a través del cuerpo, a través de esas sensaciones corporales, cómo se siente. O decir, mira, yo te veo muy nerviosa. Es poner palabras sobre las emociones. También podemos utilizar el juego, el arte. Eso sería como toda una otra sesión entera que podríamos dar, pero sí son herramientas fantásticas para trabajar con niños y niñas. No solo el dibujo, sino puedes utilizar varios juegos, muñecas, o sea, lo que tenemos a disposición siempre ayuda a un niño y niña para jugar. Y a veces, como vimos en el video del niño víctima de abuso sexual, no era para explicarle el hecho mismo, sino que era para disminuir su angustia o por lo menos darle algo en las manos para que pueda manipular algo mientras está contando la historia, lo que pasó. Pues estaba así y eso ayudaba a concentrarse también en la plasticina y también a nosotros mismos, ¿no? Como adultos nos gusta a veces estar como rayando cosas o sea, nada más para pues manipular algo. Entonces sí, eso también ayuda a los niños y niñas. Eso vamos a pasar. Siempre respetar sus necesidades. Tener que ser una atención centrada en sus necesidades. Con los adolescentes, pues hay que tener cuidado porque es otra forma de prestar atención, es otra forma de ayudar. Y sobre todo hay que comunicar que estamos disponibles, estamos aquí para ellos y ellas. Bueno, para reforzar los recursos propios de un niño o una niña en situación de movilidad, en general los niños y niñas, sobre todo que vienen no acompañados, pueden sentir mucha desesperanza, mucho dolor emocional. Entonces podemos realizar acciones concretas, como por ejemplo ofrecer una llamada telefónica. Eso puede ayudar. También podemos ayudar en su sensación de vulnerabilidad, de estar solo, de pues, estar atrapado. Darle información concreta. Y también reforzar su valor y su identidad. Pues ha llegado hasta aquí, México, sola. Pues imaginamos que fue muy complicado irse de casa, dejar a sus amigos, su familia. Entonces refuerza toda esa parte de que no solo es un fracaso porque ahora está en un albergue o está en esa situación, sino que también refuerza toda la parte, sus fortalezas, ¿no?
Siempre hay que evitar que el niño piense que no lo creamos. Siempre hay que evitar decir, ¿estás seguro? ¿Así pasó de verdad? ¿No te confundes? ¿O por qué no hiciste nada? ¿Por qué hiciste eso? ¿O por qué esperaste hasta ahora para contarlo? Eso es lo que preguntamos a los niños que nos revelan haber sido víctima de abuso sexual, por ejemplo, de violencia sexual. Como papá o mamá, yo lo escuché, le podemos preguntar, pero ¿por qué no lo contaste antes? O sea, imagínense la culpa que puede sentir el niño o la niña. Lo que puede sentir. Nada más que te preguntamos, pero ¿por qué no dijiste antes? Eso significa, o sea, en la cabeza del niño significa que tal vez le estamos acusando que pues era como cómplice, ¿no? Que aceptaba la situación. Entonces, hay que siempre pensarlo mucho, o sea, pensar mucho lo que vamos a hablar o contar al niño o a la niña. Lo que es lo más importante es no solo actuar según lo que sentimos, sino que siempre es importante pensar cuáles van a ser las consecuencias, las repercusiones en este niño o niña, mis palabras. ¿Cómo está pensando? ¿Cómo puede recibir lo que está diciendo mi pregunta? Ahora, para adaptar el lenguaje, siempre vamos a fijarnos, prestar atención en lo que está utilizando como palabra al niño y vamos a utilizar las mismas palabras, el mismo nivel de lenguaje. Por eso es importante la escucha activa, para detectar su nivel de lenguaje y adaptarlo al mismo nivel. Si vemos que el niño tiene un lenguaje, un nivel bastante desarrollado, pues vamos a poder hablar de forma más detallada, pero si vemos el niño pues de una forma, también su idioma, básicamente primero es buscar si el español es su idioma materna o no, pero también adaptar mucho y pensar en todas esas siglas que utilizamos como COMAR, DIF, ACNUR, o sea, no sé, hasta UNICEF, ¿qué es UNICEF? Para un niño o una niña, pues sí, hay que siempre explicarle palabras de niño o niña. Y no solo utilizar palabras, sino también material concreto de apoyo para pensar con objetos y construir esa información juntos, como les decía. Podemos construir la información, la historia con un dibujo. Vamos a crear, no sé, vamos a dibujar una casa y el niño nos va a enseñar, va a dibujar un personaje y después nosotros vamos a añadir otro objeto y así vamos a construir, ayudarle a explicarnos la historia, su trayectoria de migración a través de un dibujo. Pero no solo que le vamos a dar la hoja y pues el lápiz y ya puedes dibujar. No, también la escucha activa pasa por pues estar con él en este dibujo y co-construir esa información. También fijarnos en su lenguaje corporal, cómo está el niño, si está así, todo dentro de este cuerpo sometido de miedo, o sea, leer todos esos señales. Dejar la narrativa libre, evitar que tiene que repetir los hechos dolorosos, o sea, que no tiene que contar a mi colega, pues a mí yo como psicóloga, pero después, no sé, al doctor, la violación, por ejemplo, evitar que se tiene que repetir. Esto es muy importante para evitar la revictimización. Aceptar también los silencios. Eso nos pone muy incómodos a nosotros los adultos, ¿no? Solo nada más 20 segundos de silencio puede parecer eterno. Pero acá hay que administrar, manejar esa incomodidad, porque para la otra persona, para el niño, puede ser un momento muy sagrado, muy como importante para dejar un espacio para llorar, pero también para tal vez dejar a la persona pensar, reflexionar, y es una forma de enseñar nuestro respeto, nuestra empatía. Y claro que evitar de insistir si no quiere hablar. No preguntarle por qué no quieres hablar. Y eso también lo escucho mucho en las entrevistas a adultos que así, tipo un poco regañar, sin querer regañar, pero quieren que nos cuente lo que pasó. Y pueden ser, pues puede aumentar el estrés, la angustia del niño o la niña. Y se va a cerrar más. Evitar preguntar por qué. Mejor preguntar qué hizo qué. ¿Qué hizo que
te fuiste de casa o tuviste que ir de casa. ¿Qué hizo que mejor? Porque en el porqué puede llegar pues se puede entrar con un sentido de juicio, que les vamos a juzgar. También evitar utilizar palabras como ahí, allá, porque nosotros sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de ahí, ¿sabes? Cuando hablamos de ahí, significa en Honduras. Pero el niño no va a entender ahí a qué se refiere, porque otra vez pensamiento concreto no sabe. Cuando utilizamos él, ella, pues igual no va a saber a qué nos referimos. Entonces siempre utilizar el nombre de la persona. Y tu mamá o y tu prima, y repetir y tu prima, no solo decir y tu prima, después decir ella, no. Siempre y tu prima o y Carlos, ¿qué hizo Carlos? O sea, siempre utilizar el nombre de la persona, ser muy preciso. Y siempre utilizar preguntas abiertas con una sola idea. Recuérdense, pensamiento concreto. Bueno, creo que ya vamos a llegar al final de esta sesión. Vamos a hacer un pequeño resumen y después tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Para construir relaciones, interacciones, entrevistas con niños y adolescentes que se sienten aceptados, con confianza, con seguridad, es necesario primero comprender, aceptar, recoger sus emociones, pues la frustración, enojo, tristeza, pero siempre tener muy la conciencia que eso es importante, dejar el espacio, el respeto para que puede expresar o puede expresar o nosotros recibir sus emociones. Utilizar actitudes, palabras, comportamiento que siempre plasmean la empatía y la escucha activa. Evitar darles consejos que tal vez nos funcionan a nosotros, pero no le va a funcionar a ellos. O sea, no es eso el apoyo emocional, no es decir, mira, deberías hacer eso porque a mí me funcionó. No, no es justo. Pero eso de dar consejos es algo que hacemos todos, ¿no? Dar consejos a una persona que necesita ser escuchado no va a funcionar. También ya sabemos, eso es un hecho, que no podemos mentirnos en un intento que no sufra. Bueno, ya. Quiero dar unos minutos para las preguntas. Ya son las 12:56, tenemos 4, 5, 10 minutos para las preguntas y después cerramos la sesión. Y de antemano quiero agradecer a todos los participantes, todas las participantes por su presencia, su escucha y espero que haya sido útil. Gracias. Y aquí estoy para contestar. Y espero que podamos compartir la presentación, o sea, el PowerPoint. Lo voy a compartir con Sammy, con la persona que organiza esas sesiones. Y puedan tener acceso a los videos y toda la información. A ver, cuando están visiblemente lesionados, ¿qué se debe hacer? Primera pregunta. Pues primero, es cierto que aquí no fue un tema de primeros auxilios psicológicos, pero siempre es atender a las necesidades médicas físicas, ¿no? O sea, y eso es como emergencia, es prioritario. O sea, cuando tenemos una niña, un niño víctima de violencia o que llega y que está lesionado, primero vamos a pensar en su vida, en su salud física, antes de indagar más sobre cómo se siente. Pues aquí es una cuestión de, sí, de atender, de ir a buscar servicios médicos. Y luego, claro que podamos dar un apoyo emocional, pero primero siempre es la salud física. O sea, todo es importante, salud física, salud emocional, pero sí. En este momento, si está lesionado, sí, lo importante es atender a sus necesidades físicas. Dice Fabiola que creo que la atención psicológica es muy importante y amplia y tiene de ser entendida se complica. Claro. Sí, estamos de acuerdo que debe ser una atención integral. Estamos totalmente de acuerdo que atención psicológica, atención medical siempre va de la mano, sobre todo para un niño lesionado, un niño que ha sido
víctima. ¿Pueden compartir la liga de asistencia, por favor? Eso voy a preguntar a mi colega. No la tengo, pero creo que me va a poder ayudar a compartirla. Y voy a concluir con lo que dijo Marina, mi colega, y lo recordó una participante, si es nunca todo, nunca solo. Pensando en el interés superior de una niña, siempre. Pensar en nosotros, claro, pero también pensando que no podemos todo y no podemos estar solos. Siempre es un trabajo de equipo, es un trabajo en colaboración, es una atención multidisciplinaria. No solo yo trabajo como psicóloga sola, no. Siempre es importante trabajar también en equipo. ¿Cómo abordar al niño que es víctima de abuso sexual? Eso es una gran pregunta que no voy a poder contestar en 2 minutos. Más bien le voy a invitar a la próxima sesión, que me parece que es la próxima semana. Voy a averiguar, pero sí. Y es justo cuando vamos a tomar este tema. Voy a averiguar. Exacto, miren. La próxima semana, miércoles, a las 11 igual, tenemos una sesión juntos. Yo también la voy a impartir sobre qué hacer en caso de revelación de un acto de violencia. Y ahí vamos a justamente hablar de qué hacer, cómo abordar el tema pues, del abuso sexual, cómo ayudar al niño o una niña víctima de abuso sexual. Entonces prefiero guardar esa pregunta para la próxima semana porque no quiero contestar de manera superficial o brevemente porque sí es complejo. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, les invito entonces nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo día, pero otro tema. Gracias a todos, todas, que pasen un bonito día. Cuídense mucho, cuiden su salud emocional y nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.